En estos temas de corriente alterna monofásica y corriente alterna trifásica estamos manejando las magnitudes en forma compleja. Es decir, pues a veces las vemos así expresadas en lo que se llama forma rectangular, donde tienen una componente horizontal que se corresponde con este segmento de aquí y una componente vertical que se correspondería con este otro segmento para definir lo que es el módulo de esa cantidad que vendría expresada en forma de este vector y que tendría este determinado ángulo. Esta es entonces la forma rectangular y la forma polar sería esta otra, donde tenemos el módulo, es decir, la longitud del vector, y el ángulo que forma, que sería este de aquí. Para pasar de forma rectangular a forma polar, utilizamos este procedimiento matemático. Nosotros, cuando por ejemplo una impedancia nos viene dada como suma de resistencia y de reactancia, necesitamos expresar esa impedancia en forma polar para poderla operar en la ley de Ohm, por ejemplo, para corriente alterna. Para realizar esta transformación, pues lo que hacemos es, primero calculamos el módulo, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la componente horizontal y de la componente vertical. Realizamos esta operación y nos da 5. 5 sería la longitud de este vector. Es lo que se llama el módulo de su forma polar. Y el ángulo lo calculamos haciendo arcotangente de la componente vertical, 4, entre la componente horizontal, en este caso 3. Realizamos esta operación con la calculadora y nos da un ángulo de 53,13. De manera que ya tendríamos esa impedancia en forma polar. Lo más práctico a la hora de realizar los ejercicios es que esta conversión la hagamos con la calculadora. Si tenemos una calculadora como esta, pues en primer lugar comprobamos que se encuentre seleccionado su modo en forma de grados, y para ello pulsamos aquí Shift, pulsamos esta tecla, seleccionamos 1 y de esa manera hemos seleccionado los grados como unidad para trabajar los ángulos. Después, como estamos partiendo de su forma rectangular y queremos obtener la forma polar, pues entonces tenemos que pulsar esta tecla, donde aparece aquí pol, porque queremos obtener la forma polar. Cambiamos a su segunda función, pulsando en Shift, y aquí nos aparece que vamos a obtener la forma polar. La forma polar, y dentro de estos paréntesis hay que poner las componentes de la forma rectangular, que son 3 y 4. Ponemos 3, a continuación hay que poner la coma la tenemos aquí, se selecciona también con la segunda función, Shift, pulsamos la tecla, ahora ponemos la componente vertical, 4, cerramos el paréntesis y le damos igual. Y automáticamente la calculadora nos devuelve el módulo, que sería 5, y el ángulo, que sería 53,13. Si nuestra calculadora, en lugar de ser como esta, es como esta otra, pues sería también parecido. En primer lugar seleccionamos que estemos en grados, esto basta con hacerlo desde luego una vez, no es necesario hacerlo siempre. Shift, pulsamos aquí, seleccionamos 1 y ya están seleccionados los grados ya para todos los cálculos que hagamos a partir de ahora. La tecla para obtener la forma polar sería la misma, esta de aquí, seleccionando también la segunda función. Y aquí, dentro de estos paréntesis, hay que poner las componentes de la forma rectangular. Sería 3, a continuación la coma. En esta calculadora la coma se pone directamente pulsando esta tecla. Ponemos ahora la forma vertical, 4, cerramos el paréntesis, le damos al igual y nos da el módulo 5, y para que nos dé el ángulo hay que pulsar en esta tecla
RCL y a continuación en esta otra, en la de la tangente. Y nos da el ángulo, que es 53,13. ¿De acuerdo? Así que de esta manera tan rápida y sencilla, con las calculadoras podemos pasar de la forma rectangular a la forma polar. Esto, como ya decía antes, se puede necesitar para, partiendo de una impedancia, obtener su forma polar y poder aplicar esta impedancia a la ley de Ohm, donde vamos a tener que multiplicar o dividir y necesitamos que esté en forma polar. También en ocasiones es necesario pasar de forma polar a forma rectangular para, por ejemplo, sumar intensidades o sumar tensiones. En ese caso, pues tendríamos que hacer lo contrario, es decir, pasar de forma polar a forma rectangular. Partiríamos, por ejemplo, de una impedancia que tendría módulo 13, es decir, la longitud del vector sería 13, el ángulo es 23, sería este ángulo de aquí. Y entonces, matemáticamente, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que el coseno de este ángulo es el cateto contiguo R partido de la hipotenusa, es decir, la impedancia. De aquí despejamos el valor de R y sería Z por el coseno del ángulo. R, que sería 13 por el coseno del ángulo, que es 23, y nos da 11,98. Este sería el valor de R, es decir, el valor de la componente horizontal. Para calcular la componente vertical recurrimos al seno. El seno de este ángulo sería la componente vertical, es decir, el cateto opuesto partido de la hipotenusa, Z. Despejamos el valor de X, es decir, de la reactancia de la componente vertical, y X va a ser igual a Z por el seno. Esta Z que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando y sería Z por el seno. Y entonces sería 13 por el seno de 23, que nos da 5,08. Esto sería el valor de X, es decir, de la componente vertical, si hablamos en términos de impedancia, de la reactancia. Y entonces tendríamos que, de esta impedancia, la resistencia es 11,98 y la reactancia 5,08. Esto que acabamos de hacer aquí matemáticamente lo podemos hacer más rápidamente con la calculadora. En esta calculadora, en primer lugar, seleccionamos la tecla, que sería esta de aquí, puesto que nosotros queremos obtener la forma rectangular. Segunda función, rectangular. Ponemos ahora el módulo, es 13. ¿De acuerdo? El módulo es 13. Ponemos la coma con la segunda función. El ángulo es 23. Cerramos los paréntesis. Pulsamos el igual. Y nos da pues 11,96, bueno, aproximadamente lo que teníamos aquí. Y si nos desplazamos aquí, tenemos la componente vertical, que es 5,08. Si utilizamos la otra calculadora, pues entonces tendríamos que partimos de la componente polar, que es 13 con el ángulo 23, y queremos obtener la forma rectangular. Hay que ir a esta tecla en su segunda función. Ponemos el módulo, coma, 23, cerramos paréntesis, le damos al igual y nos da 11,96, que sería la componente horizontal. Y si pulsamos RCL tan, nos da, como veis, la componente vertical, con lo cual ya tendríamos las dos componentes de esta magnitud, y por lo tanto en forma rectangular. El uso, como veis, de la calculadora para estos cálculos agiliza bastante, ya que directamente nos ahorra todos estos procedimientos y nos facilita pues la resolución de los ejercicios.